En el silencio de las interacciones humanas hay mensajes que no se dicen con palabras. Hay miradas, gestos, pequeños detalles que revelan mucho más de lo que parece. Y cuando se trata de atracción e intimidad, las mujeres rara vez expresan directamente lo que sienten. Pero hay algo aún más profundo, algo que la mayoría de los hombres nunca llega a comprender. La intimidad no comienza cuando hay contacto físico, comienza mucho antes, en la mente, en la emoción, en la energía que proyectas. Porque una mujer no se acerca a un hombre solo por lo que ve, sino por lo que siente cuando está con él. Y aquí entra un elemento clave, tu presencia. Y el poder de Tello, presenciae, cuando estás con ella, ¿realmente estás ahí o estás distraído, pensando en qué decir, intentando impresionar? Porque ella lo percibe todo. Una mujer puede sentir cuando un hombre está inseguro, puede notar cuando busca aprobación. También puede detectar cuando un hombre está completamente en control de sí mismo. Y eso es lo que genera atracción real. Un hombre que no necesita demostrar nada, que no corre detrás, que no se desespera, ese hombre crea un campo magnético difícil de ignorar. Cuando desarrollas esa presencia, él empieza a acercarse más sin que tengas que pedirlo. Cuando él te mira diferente, hay un momento muy específico en el que todo cambia. Es cuando su mirada deja de ser casual y se vuelve intensa. Te observa por más tiempo de necesario. Mantiene el contacto visual incluso cuando no hay palabras. Y en ese silencio hay tensión. Pero no es incomodidad, es conexión. Si notas que ella te mira, y luego desvía la mirada lentamente, sonriendo. Eso es una señal poderosa, porque los ojos nunca mienten. Y cuando una mujer empieza a mirarte así, ya no te ve como uno más. Te ve como alguien con quien puede imaginar algo más. Es la importancia del ritmo. Uno de los mayores errores es no entender el ritmo de la atracción. Muchos hombres quieren resultados rápidos, quieren avanzar sin construir. Pero la atracción funciona como una danza. Hay momentos de acercamiento y momentos de espacio y momentos de espacio. Si siempre estás disponible, pierdes valor. Si siempre estás persiguiendo, rompes el misterio. Pero si sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte, entonces creas tensión emocional. Y esa tensión es lo que alimenta el deseo. Si yo ando a la mapia e invertir señal que pocos notan, es cuando ella comienza a invertir. Ya no eres tú quien inicia todo. Ella también escribe, ella también propone planes. Ella también busca verte. Y esto cambia completamente la dinámica. Porque cuando una mujer invierte, es porque siente que vale la pena. Empieza porque siente que vale la pena. Empieza a preocuparse por su apariencia cuando sabe que te verá. Recuerda detalles que le dijiste. Busca temas para seguir la conversación. Eso no es interés superficial. Eso es involucramiento emocional. El lenguaje de sus emociones las mujeres. No siempre dicen lo que sienten, pero siempre lo expresan de alguna forma. Si está más alegre contigo, si se ríe más, si parece relajada cuando estás cerca, eso significa algo. Tu presencia le genera bienestar. Y cuando una mujer asocia tu presencia con emociones positivas, empieza a desear más de eso, más tiempo contigo, más conexión, más cercanía. Guay, sin das cuenta, empieza a abrir la puerta a la intimidad. Cuando te provee aquí viene algo importante. Cuando una mujer empieza a sentir algo fuerte, no se entrega completamente de inmediato. Te prueba. Puede tardar en responder mensajes. Puede mostrarse un poco distante a veces. Puede cambiar su actitud momentáneamente, no porque haya perdido interés, sino porque quiere ver tu reacción. Quiere saber si eres emocionalmente estable. Si te peta, si pierdes el control.
Why aquí es donde muchos fallan, se desesperan, reaccionan mal, se vuelven necesitados y en ese momento pierden todo. Pero si mantienes la calma, si no te alteras, si sigues siendo el mismo, entonces pasas la prueba y su atracción crece aún más. El confianza lo es todo. Sin confianza no hay intimidad. Una mujer puede sentirse atraída, puede sentir química, pero si no confía en ti, no avanzará. Por eso, cada interacción cuenta. Tu forma de hablar, tu coherencia, tu seguridad, todo construye destruye confianza. Si dices algo, cumplado. Si prometes, actúa. Porque los detalles crean percepción. Y la percepción crea emoción. Suyo o silencio. Se vuelve, cómodo, una señal muy poderosa. Es cuando pueden estar en silencio. Sin incomodidad, no hay necesidad de llenar cada momento con palabras. Simplemente están ahí y se sienten bien. Eso es conexión real. Porque cuando dos personas disfrutan el silencio, significa que la energía entre ellos fluye naturalmente. Esa es la base de una intimidad profunda. Y el momento decisivo llega, un punto en el que todo está alineado, la cercanía, el contacto, la conexión emocional. En ese momento, todo depende de ti. Si dudas, se enfría. Si fuerzas, se rompe. Pero si actúas con seguridad, con naturalidad, sin presión, entonces todo fluye, porque la atracción ya estaba ahí, solo necesitaba dirección. Reflexión final: la mayoría de los hombres buscan señales obvias, palabras directas, confirmaciones claras. Palabras directas, confirmaciones claras. Pero la realidad es diferente. La atracción es sutil, la intimidad es progresiva y el deseo se construye. Si aprendes a observar, a interpretar, a responder con inteligencia emocional, entonces dejarás de perseguir y empezarás a atraer. Porque cuando entiendes el juego, ya no juegas con dudas, juegas con ventaja. Hay un fenómeno psicológico muy poderoso que ocurre cuando la conexión empieza a crecer, se llama efecto espejo. Sin das cuenta, él empieza a copiarte, tu forma de hablar, tus expresiones, incluso tu lenguaje corporal. Si cruzas los brazos, puede que ella lo haga después. Si sonríes, Ella sonríe más si bajas el tono de voz. Ella también lo hace. Esto no es coincidencia, es una señal clara de sincronización emocional. Cuando dos personas comienzan a reflejarse, significa que están entrando en la misma frecuencia. Y cuando una mujer entra en tu frecuencia, la intimidad deja de ser una posibilidad y se convierte en un proceso inevitable. Si cuando pasa momentos a solas contigo otra señal que no falla, es cuando intenta crear espacios donde estén solo ustedes dos. Puede ser algo simple, como quedarse hablando contigo cuando todos ya se han ido. O buscar excusas para alejarse del grupo contigo. Porque en grupo todo es superficial. Pero a solas todo cambia. La energía se vuelve más intensa, la conversación se vuelve más profunda y la conexión más real. Si una mujer que quiere estar a solas contigo es porque siente que contigo puedes mostrarse tal como es. Y eso es un nivel de confianza muy alto. Cuando su voz cambia contigo, eso es algo que pocos hombres notan, pero dice mucho, el tono de su voz. Cuando una mujer se siente atraída, su voz cambia ligeramente, se vuelve más suave, más cálida, más lenta. No es algo que haga conscientemente, es automático. Es su lado emocional tomando el control. Why si compares cómo habla contigo y cómo habla con otras personas, no es la diferencia. Porque contigo hay intención. Si oír, cuando se interesa por tu vida
personal, una mujer que solo busca conversación casual. Se queda en lo superficial, pero una mujer que desea intimidad, quiere conocerte de verdad, que preguntará sobre tu pasado, sobre tus metas, sobre lo que te motiva. Pero no solo preguntará, recordará, volverá a mí. Nacional cosas que te dijiste días atrás, hará conexiones. Te demostrará que te escucha. Y eso es una inversión emocional muy fuerte. Porque en un mundo lleno de distracciones, prestar atención es un acto de interés real. Si cuando el tiempo pasa rápido, con LG, una señal silenciosa, pero muy poderosa, el tiempo desaparece. Empiezan a hablar y de repente han pasado horas, sin esfuerzo, sin forzar, sin pausas incómodas. Todo fluye. Y cuando el tiempo fluye así, es porque hay conexión. Porque cuando no hay interés, cada minuto pesa. Pero cuando hay atracción, el tiempo vuela. Y eso crea una asociación mental muy fuerte. Contigo me siento bien, ganando, ella sonríe sin razón aparente a veces. No necesitas grandes señales. Las más simples dicen todo. Si ella sonríe cuando te ve sin que haya pasado nada específico, eso es emoción genuina, no es cortesía, no es educación. Tu presencia provoca algo en ella. Why, cuando alguien sonríe sin razón, es porque hay una emoción que no puede ocultar. El error de interpretar mal la señal. Ahora, hay algo importante que debes entender. No todas las señales significan lo mismo en todos los contextos. Un error común es asumir demasiado rápido, confundir amabilidad con atracción, confundir atención con deseo. Por eso no debes basarte en una sola señal, debes observar el patrón, la repetición, la consistencia. Porque cuando varias señales se alinean, entonces sí hay una verdad clara y el control emocional te hace diferente. Lo que realmente te separa del resto no es lo que dices, es como reaccionas. Si eres impulsivo, pierdes. Si eres ansioso, Pierdes, pero si eres estable, si mantienes el control, si no te dejas llevar por la emoción del momento, entonces te conviertes en alguien raro. Y lo raro atrae, porque la mayoría reacciona, pero pocos dominan sus emociones. Y cuando una mujer encuentra a alguien así, se siente segura. Y la seguridad abre la puerta a la intimidad. Cuando ella te incluye en su futuro. Esto es una señal avanzada. Cuando empieza a hablar de planes, ¿why tú estás incluido? No estaría mal ir a ese lugar contigo. Algún día deberíamos hacer eso. Son frases simples, pero cargadas de intención. Porque ya no se trata del presente, se trata de imaginarte en su vida. Y cuando una mujer te imagina en su futuro, la conexión ya ha cruzado una línea importante. Si hay profunda la intimidad, no ocurre de repente. Es una acumulación de momentos, de señales, de emociones compartidas. Es un proceso invisible que solo los atentos pueden ver. Why ahora tú ya sabes lo que la mayoría ignora. Sabes cómo leer entre líneas. Sabes cómo interpretar lo sutil. Sabes cómo responder sin arruinarlo. Así que la próxima vez que estés con ella, no escuches solo sus palabras. Observa sus acciones. Porque allí es donde se revela la verdad. No porque no quieran, sino porque su lenguaje es más sutil, más emocional, más profundo. Hoy vas a descubrir 3 señales claras que indican que ella desea mayor intimidad contigo. Pero cuidado, porque estas señales no son evidentes para todos. Solo los hombres que observan entienden. Señal número 1 baduesca proximidad constante. Contigo, cuando una mujer desea intimidad, su cuerpo empieza a hablar antes que sus palabras.
Ella buscará estar cerca de ti sin una razón lógica. Se sentará a tu lado incluso si hay otros espacios disponibles. Acortará la distancia física de forma natural. Y lo más importante, se quedará ahí. Porque la proximidad crea conexión. Si notas que ella invade ligeramente tu espacio personal, pero de una forma cómoda, suave, casi imperceptible, eso no es casualidad. Es una invitación silenciosa. Además, su lenguaje corporal será abierto hacia ti. Sus pies apuntar a tu dir. Exception. Su torso estará orientado hacia ti. Todo en ella dirá, quiero estar cerca de ti. Y cuando una mujer quiere estar cerca, no es solo física, es emocionalmente. Señal en número 2. Te toca de forma sutil, frecuente al tacto. Es uno de los indicadores más poderosos de intimidad. Pero no hablamos de contacto, obvio. Hablamos de esos pequeños roces, casi invisibles. Una mano en tu brazo cuando se ríe, A-D. Un toque en tu hombro al hablar, un ligero empujón jugando contigo. Estos gestos no son accidentales, son pruebas emocionales. Ella está midiendo tu reacción. Está viendo si hay reciprocidad. Está explorando la conexión. Si tú respondes con naturalidad, Ella irá aumentando ese contacto poco a poco, porque el contacto físico crea confianza, conexión y deseo. Si una mujer no siente nada por ti, evita tocarte. Pero si busca cualquier excusa para hacerlo, entonces algo está despertando dentro de ella. Señal número 3. Te hablaré su mundo emocional. La intimidad real no empieza en lo físico. Empieza en lo emocional. Cuando una mujer comienza a compartir cosas personales contigo, cuando te habla de sus miedos, sus sueños, su pasado, está abriendo una puerta muy importante. No lo hace con cualquiera, porque para ella La vulnerability es un acto de confianza. Si ella te incluye en su mundo interno, significa que te ve como alguien especial. Te hará preguntas profundas. Querrá conocer tu forma de pensar. Buscará conexión mental. No solo superficial. No solo superficial. Porque aquí es donde muchos hombres fallan. Porque en lugar de escuchar, intentan impresionar. Pero la clave es entenderla. Cuando una mujer se siente comprendida, la intimidad crece automáticamente. El error que debes evitar muchos hombres cuando notan estas señales se apresuran, intentan forzar las cosas, van demasiado rápido, rompen el equilibrio. Y eso destruye la atracción, porque la intimidad no. Sempon cas, debes responder no invadir, debes fluir no presionar, conciencia, la atracción, no siempre grita, a veces susurra. Y si aprendes a escuchar eso susurra, tendrás una ventaja que pocos hombres tienen. Recuerda, si ella busca cercanía, si encuentra excusas para tocarte, si abre su mundo emocional contigo, no lo ignores, porque esas son señales claras de que desea algo más contigo. Pero depende de ti llevar esa conexión al siguiente nivel, con inteligencia, calma y seguridad. Hay un cambio muy interesante cuando la atracción empieza a crecer. Ella se vuelve más juguetona, te provoca ligeramente, hace bromas contigo, te desafía de forma sutil. Pero no lo hace con todos. Este tipo de energía solo aparte cuando hay confianza y algo más, porque el juego es una forma de crear tensión emocional sin decirlo directamente. Si ella te lanza comentarios con doble sentido, si se ríe mientras te contradice, si busca generar pequeñas batallas,
Divertidad. No lo tomemos como algo sin importancia. Es una forma de acercarse sin exponerse demasiado. Cuando te presta atención incluso en detalles pequeños, atención incluso en detalles pequeños, de la pequeña, atención incluso en todo. Pero cuando una mujer siente algo por ti, los detalles se vuelven importantes. Nota cambios en tu ropa. Recuerda frases que dijiste sin importancia. Percibe tu estado de ánimo incluso cuando no lo expresas. Y esto ocurre porque su mente está enfocada en ti. Cuando alguien ocupa espacio en tu mente, automáticamente prestas más atención. Así que si ella recuerda cosas que ni tú mismo consideras importantes, eso no es casualidad. Es interés. Cuando se regale más, cuando sabe que te verá, esto es algo clásico. Pero sigue siendo una señal muy clara. Si notas que su apariencia cambia cuando está contigo. Más cuidado en su ropa, más atención en su cabello. Más detalles en su cabello. Todos queremos vernos bien, pero hacemos un esfuerzo extra cuando alguien nos importa. Y ese esfuerzo es una inversión para llamar tu atención, para gustarte más. Para nere pacto. Si yo ando es, una guía cambia, hasta si uno siempre se trata de acciones visibles. A veces es energía pura, puede estar seria con otros, pero contigo se vuelve más ligera. Puede estar distraída, pero contigo está presente. Es cambio, es clave, porque demuestra que tu presencia afecta su estado emocional. Y cuando una persona cambia su energía por ti, significa que tienes algo dentro de ella. Si yo ando tedía perder sin decirlo, no siempre lo va a expresar directamente, pero lo demuestra. Responde tus mensajes antes que otros. Hace espacio en su tiempo para verte. Hasta sus planes para coincidir contigo. No necesita decir eres importante. Lo demuestra con sus decisiones. Nunca mienten. Si yo ando, así yo siento comando. Mostrando imperfecto acquis donde la conexión se vuelve real. Cuando una mujer deja de intentar para ser perfecta contigo, cuando se muestra sin filtros, cuando se ríe de sí misma, cuando no teme verse vulnerable, eso es confianza profunda. Porque la mayoría de las personas muestran su mejor versión al inicio, pero solo cuando hay conexión real aparece la autenticidad, y si ella te muestra esa versión, es porque se siente segura contigo. Cuando te escucha de verdad, no solo oye, escucha. Haz pausas cuando hablas. Te mira con atención. Respondo a lo que dices, no de forma automática, sino con intención. En un mundo donde todos quieren hablar, quien realmente escucha destaca. Y si ella te escucha así, es porque le importas. Si yo ando hay tensión, pero también calma. Esto es algo difícil de explicar, pero fácil de sentir. Hay momentos donde hay tensión entre ustedes, una mirada larga, un silencio cargado, una cercanía que se siente diferente. Pero al mismo tiempo, Hey, calma. No es incomodidad, no es presión. Es una mezcla de emoción y tranquilidad. Y esa combinación es muy poderosa, porque indica que hay atracción, pero también conexión emocional. Si viendo no caer que el momento termine, esto es clave. Cuando el encuentro llega a su fin, pero ella no se va inmediatamente. Se queda unos minutos más, alarga la conversación, busca una última excusa para seguir ahí. Eso demuestra algo muy simple. No quiere que termine. Y cuando alguien quiere extender el momento contigo, es porque ese momento tiene valor. La diferencia entre interés y deseo real aquí es donde muchos se confunden. El interés es ligero. El deseo es profundo. El interés aparece y desaparece. El deseo crece con el tiempo. El interés se basa en curiosidad.
el deseo en conexión emocional. Por eso no te enfoques en impresionar rápidamente. Enfócate en construir porque es que cuando construyes bien, el deseo aparece solo. Mensaje final: no se trata de buscar señales desesperadamente ni de analizar cada movimiento. Se trata de desarrollar conciencia, de entender la dinámica, de leer el contexto, de actuar con inteligencia emocional. Porque cuando entiendes esto, dejas de dudar, dejas de forzar, dejas de perseguir y empiezas a fluir. En ese flujo es donde ocurre la verdadera conexión.